lípidos se van a absorber y luego van a formar una lipoproteína. ¿Recuerda cómo se llama esa lipoproteína? La lipoproteína. Empieza con la A. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Se dijo que ese kilomicrón se transporta con la língua, llega a la sangre y ahí va a entregar los pasajeros. ¿Quiénes eran los pasajeros? Hacia los tejidos periféricos no hepáticos. Básicamente estamos hablando de músculo y tejido adiposo. Ahora, cada lipoproteína tiene una apoproteína o proteína característica. ¿Cuál es esa proteína característica de los kilomicrones? Vamos a continuar la política, porque no solamente existen los periodos, sino existen tres lipoproteínas seccionales. Recuerden que los lípidos, como no les gusta el agua, son insolubles en el agua, requieren de un transportador, sobre todo en la sangre. ¿Ya? Entonces, un transportador que tiene que ser la lipoproteína. Vamos a ver un poco más de lipoproteínas. Luego veremos lo que es la síntesis de ácidos grasos, que tiene relación con la oxidación de ácidos grasos, que lo van a ver en la siguiente clase. En cierta manera es lo opuesto a la oxidación de ácido graso, solamente que depende mucho del estado fisiológico de la persona. Cuando uno consume alimentos, va a tener, digamos, energía de sobra. Entonces, ese alimento o esa molécula va a ser almacenada. Así como ustedes vieron con la glucosa que se almacena en forma de glucógeno, acá también estos lípidos, y sobre todo también los carbohidratos, se van a almacenar en forma de triglicéridos. Pero cuando estamos en estado de ayuno, ¿qué es la primera reserva que nosotros utilizamos? ¿Qué es lo que utilizamos primero? El glucógeno, ¿cierto? El hígado. Ojo que es el hígado, entonces se van a confundir y coloquen glucógeno. Pero estas reservas, ya su profesor les ha comentado, como está hidratada, hay pocas reservas de
lipoproteínas que vienen a ser las apolipoproteínas, que se clasifican de acuerdo a letras, A1, B1, C2, etcétera, etcétera. Estas apoproteínas tienen funciones. Básicamente tienen dos funciones. Una, la de ser receptores. Cuando las lipoproteínas cumplen su función, tienen que regresar a un destino, básicamente es el hígado. Estas apoproteínas sirven como receptores. Y dos, como activadores. Ustedes van a ver que a nivel de los vasos sanguíneos hay una enzima llamada lipoproteína lipasa que es activada por una apoproteína que es la C, ¿no? Lo cual permite que estos lípidos se descarguen sus pasajeros que vienen a ser sus triglicéridos. Bueno, ustedes están viendo en la evidencia. Ahora, estas lipoproteínas, ustedes van a encontrar algunos libros que lo clasifican en 4, en 5, hasta en 6, los más actuales, pero los principales vienen a ser, primero, los kilomicrones, que ya hemos visto. Gracias. Vale. ¿Podemos apagar esta luz? Los kilomicrones. Luego tenemos las PLL, lipoproteínas de muy baja densidad. En tercer lugar, tenemos las IDL, las lipoproteínas de densidad intermedia. En algunos no lo consideran, en algunos libros no lo consideran. Luego tenemos la LDL, la lipoproteína de baja densidad. Gracias. Luego tenemos las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, que son las que cumplen múltiples funciones, como vamos a ver a continuación. Y en algunos libros están considerando otra lipoproteína que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, que es la lipoproteína. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 o 6 lipoproteínas, que cada una de ellas tiene funciones diferentes, su composición es diferente, su tamaño es diferente, su densidad es diferente, ¿no? Y de acuerdo a eso lo podemos diferenciar. ¿Okay? Vamos a empezar con la primera lipoproteína que ya hemos visto, haciendo un repaso de los kilomicrones. Estos kilomicrones se sintetizan en el intestino. Cuando uno consume alimentos, esos ácidos grasos se van a convertir en triglicéridos y van a formar los kilomicrones. Ya ustedes nos han mencionado que la apoproteína característica es la ApoB48, viaja de la linfa hacia la sangre y en la sangre estos kilomicrones, que básicamente está formado por un 90% de triglicéridos, ya ustedes han mencionado que es el ApoB48, pero necesita dos apoproteínas más, la ApoE y la ApoC2, ya que es entregado, que es prestado por las HD. Entonces viajan por la linfa, llegan a la sangre, donde reciben esa transferencia de esas dos apos, y luego se dirigen a los tejidos periféricos. Justamente en esos vasos sanguíneos, lo que está en azul es una enzima, la lipoproteína lipasa, lo cual es activada por la ApoC2, y esos ácidos grasos se van a ir hacia los tejidos, ¿no? En este caso, el tejido adiposo o el tejido muscular, para formar energía o para depositarse. ¿Okay? Una vez que ha entregado su carga, sus pasajeros, ahora ese kilomicrón va a quedar reducido. Eso le llaman kilomicrón residual. ¿Ok? El cual va a regresar hacia el hígado, porque recuerden que el organismo es un buen reciclador. Todo lo recicla. Entonces, esa pequeña cantidad de sean triglicéridos, colesterol o fosfolípidos, nuevamente lo va a reciclar para formar otras lipoproteínas. ¿Okay? Eso con respecto a los kilomicrones, de forma bastante resumida. La otra lipoproteína que es sintetizada en el hígado viene a ser las PLDL. También tiene una gran cantidad de triglicéridos, pero ojo que son triglicéridos formados por el organismo, es decir, triglicéridos endógenos, aproximadamente el 30%. Tiene como característica una apoproteína. Esa apoproteína es la B, ¿recordar? La otra era 48, ahora es B100. Ya, por eso a las PLDL y las kilomicrones y LDL le llaman la apoproteína B. Pero además también va a recibir ApoC2 y ApoE de las HDL. En forma similar que los kilomicrones, se dirigen hacia los tejidos periféricos y van a descargar nuevamente su pasajero. Es lo mismo, ¿ya? Es la copia de los kilomicrones.
tienen la activación de la lipoproteína lipasa, la descarga de los ácidos grasos, el glicerol regresa al hígado, y esos VLL, ahora, los residuales, ya no se llaman VLL, ahora se llaman IDL, ¿ya? Lipoproteínas de densidad intermedia. Esas IDL ahora tienen dos caminos, o regresan al hígado, o si no se transforman en LDL. Entonces, las LDL entonces nacen a partir de las PLD. ¿Okay? ¿Y cuál es la característica de las LDL? Como descargó sus ácidos grasos, sus triglicéridos, ahora esta LDL tiene gran cantidad de colesterol, en porcentaje, con respecto a los demás. Y bueno, tiene todavía su ApoB100. Esta LDL ahora se dirige a los diferentes tejidos, ¿no? Sobre todo al hígado, ahora para descargar su contenido de colesterol. ¿Cuál es el problema? Que a veces ese colesterol del LDL se oxida y eso es lo que produce la aterosclerosis, ¿no? Por eso le llaman, entre comillas, el colesterol malo. El cuarta lipoproteína vienen a ser las HDL. A diferencia de las otras lipoproteínas, esta HDL nace como una proteína, que luego se va a ir cargando de lípidos. ¿Okay? Es completamente diferente y cumple diferentes funciones. Estas HDL, bueno, ahí todavía está en la LDL. Vamos a ver, para continuar con el video. Estamos en la LDL. Bueno, ahí está descargando su contenido de colesterol y luego regresará al hígado, ¿no? Para nuevamente reciclarse. Para todos sus componentes residuales se van a reciclar. Parte de ellas se va a ir para formar la bilis y parte de ellas para formar nuevas VLL, ¿no? Recuerden que el colesterol no hay una forma de excretar, la única forma de eliminarlo es mediante su eliminación a través de la bilis. Ok, entonces, esto es lo que le comentaba, las HDL van a hacer el efecto contrario. Más bien, en vez de entregar el colesterol, lo que van a hacer las HDL es regresar el colesterol que se encuentra en exceso en los diferentes vasos sanguíneos hacia el hígado. De ahí el nombre de colesterol bueno, ¿no? Porque hace una función llamada transporte inverso o reverso de colesterol. Es, digamos, lo contrario a las LDL. Por eso se denomina el colesterol bueno. Según estudios biológicos, se ha visto que las personas que tienen alta concentración de HDL tienen menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares que las personas que tienen bajas concentraciones de HDL. Y también lo contrario sucede, que personas con alta concentración de LDL van a tener mayor riesgo cardiovascular. Van a tener enfermedades cardiovasculares en promedio 10 años, enfermedades como infarto al corazón o infarto cerebral. ¿Okay? Estas HDL nacen entonces en el intestino, pero básicamente a nivel del hepatocito. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces, definiendo las proteínas, son grandes macromoléculas, los cuales su función básicamente es transportar lípidos. Estamos hablando de los lípidos, de los triglicéridos y del colesterol. Lo que pasa es que el colesterol, cuando se libera ese grupo, ese hidrógeno que tiene y se reemplaza por un ácido graso, se convierte en un lípido 100% hidrofóbico. ¿Okay? Entonces necesita también transportarse. Entonces va a transportar de un tejido a otro. ¿Okay? Ya hemos visto que son básicamente 4, los migrones, VLL, HDL y LDL. Esos son los básicos. Pero como les recuerdo, en algunos libros consideran también al IDL. Les comentaba que cada uno de ellos tiene diferente composición, diferente origen, diferente tamaño, diferente densidad, ¿no? Y de ahí podríamos sacar hasta 20 preguntas para el examen. Así que yo les sugiero que hagan un cuadrito. Yo les voy a dejar al final un cuadro,
como un mapa conceptual donde puedan saber cuáles son esas características. Lógicamente que no se apega, ¿no?, de la densidad, el valor de densidad, sino cuál es su función, cuál es su característica, composición. Eso es lo más importante. Entonces comentábamos que tiene un núcleo, el cual está compuesto está formado por los triglicéridos, que son lípidos neutros, por el colesterol esterificado, y en la superficie va a tener lo que es los fosfolípidos. Ustedes saben que son lípidos alfipáticos. La porción hidrofílica estará rodeado por el sistema acuoso, y la porción hidrofóbica hacia el interior de la lipoproteína. Y recuerden que estos triglicéridos y también el colesterol que transportan pueden ser de dos orígenes: el exógeno, que hemos mencionado que se adquiere a partir de los alimentos, mientras que es el endógeno, es el producido por el organismo, que también lo llaman origen síntesis de endógeno. ¿Ya? Recuerden, de repente le pueden cambiar la pregunta, no le dicen origen endógeno, sino síntesis de endógeno. Ya. Ahí tienen ustedes, esta es una lipoproteína clásica. ¿Okay? Se ha hecho un corte de las lipoproteínas, y vamos a ver que acá en el interior, en el núcleo, vamos a encontrar el colesterol esterificado, o también lo llaman éster de colesterol, no se vayan a confundir. Y también vamos a encontrar acá los triglicéridos, ¿okay?, en el núcleo. En la parte externa vamos a ver a los fosfolípidos. Nosotros decíamos que era como un automóvil, digamos, el cual la carcasa vendrían a ser los fosfolípidos, los pasajeros el éster del colesterol, los triglicéridos, y el chofer serían las apoproteínas, ¿no?, que son características para cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos que saber acá? Que las lipoproteínas más grandes, de mayor tamaño, ¿quiénes son? Los kilomicrones, ¿ok? Las que tienen mayor porcentaje de triglicéridos, ¿quiénes son? Son los kilomicrones y las VLD. ¿En qué se diferencia? En que los kilomicrones transportan triglicéridos de los alimentos, mientras que las VLL transportan triglicéridos sintetizados por el hígado. Esa es la diferencia. ¿Quiénes son las más pequeñitas? Las HDL, porque hemos mencionado que las HDL nacen como proteínas, que luego se van encargando de lípidos, ya que transfieren algunas proteínas a otras lipoproteínas, y a cambio reciben colesterol y triglicéridos. Antes las prácticas con estos lípidos se realizaban por dos métodos. Uno era por electroforesis, donde las moléculas se van a separar mediante su carga y su peso molecular, y otro era por un método llamado ultracentrifugación. Justamente el nombre de alta densidad, baja densidad, ese nombrecito viene dado por este método de la ultracentrifugación. ¿Okay? Bueno, ahora ya los métodos son mucho más modernos. Ustedes están haciendo en práctica esta semana y la próxima semana van a hacer combinaciones de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL con métodos que son los espectrofotométricos, ¿no?, que es mucho más exacto, se cuantifica la cantidad de cada uno de ellos y se ve el riesgo cardiovascular que puede tener una persona, ¿no?, entre las fórmulas que ustedes van a aprender en la práctica. Esto es importante porque esta prueba llamada perfil lipídico, que comprende el estudio de todos estos lípidos, se utiliza justamente para eso, ¿no? Cuando uno ya llega a cierta 45 o 50 años, y anualmente pues, es un riesgo cardiovascular, ¿no?, un factor de riesgo a tener enfermedades cardiovasculares. Esta es una fotografía muy interesante, es en un microscopio electrónico. Se ha visto cuál es el tamaño, vean, de cada uno de estas lipoproteínas, ¿no? Los kilomicrones, las más gigantes, pueden medir hasta 500 nanómetros de diámetro. Por eso es que cuando nosotros consumimos un alimento, si nosotros nos sacamos la sangre luego de consumir alimentos, vamos a ver que el suero lo vamos a encontrar turbio, y justamente es por la presencia de estos kilomicrones. Por eso el estudio de los lípidos en la sangre
el perfil lipídico, debe hacerse en ayunas. Mínimo de 12 a 14 horas. Sobre todo para la determinación de triglicéridos, porque los triglicéridos tienen relación con los kilomicrones. ¿Okay? Vean las VLDL, las más menores que los kilomicrones, luego las LDL y vean acá las HDL, ¿no? Las más pequeñitas, de 8 a 11 nanómetros de diámetro. Estas son fotografías reales, ¿eh? Vistos en un microscopio electrónico. Esto es lo que les comentaba, el método de separación mediante ultracentrifugación y acá por electroforesis. Los más densos, ¿no? Se supone que van a estar en el fondo, justamente ahí el nombre de HDL, alta densidad. Y de ahí va subiendo, ¿no? Hasta el VLDL, que es muy alta densidad. Y acá, este es el método de electroforesis. Antes, a las HDL le llamaban alfa-lipoproteínas. A las beta eran las LDL, pero bueno, como ya es un método que es utilizado muy poco, se cambiaron los nombres y ya esto queda para la historia, ¿no? Pero para que sepan nada más cómo es que se pueden separar también las lipoproteínas. Para que vean cómo es la composición de estas lipoproteínas. Acá, en el kilomicrón, ¿qué porcentaje tiene en mayor cantidad los kilomicrones? Lo que está amarillo, ¿verdad? Triglicéridos, 90% de las LDL. ¿Qué tienen más de lípidos? ¿50% de qué? ¿Qué es esto de naranja? Acá está. Colesterol, ¿no? Y este es el colesterol. Las VLDL, ¿qué tienen en mayor porcentaje? 60% aproximadamente. Triglicéridos, están amarillos. Y las HDL, 25% de colesterol, pero ¿qué tiene más? 40% de proteínas, ¿no? Básicamente vienen a ser proteínas. Bueno, esto ya lo hemos visto en tamaño, ¿no? Si lo vemos en un diagrama, todos juntos, vamos a ver que los kilomicrones son gigantes, ¿no? A diferencia de las LDL, VLDL y sobre todo de las HDL. Bien, el otro punto importante, como mencionábamos en el video, son las apoproteínas. Básicamente tienen dos funciones. Uno, de ser activadores de la lipoproteína lipasa. De esta manera se produce la hidrólisis de los triglicéridos. Y dos, es servir como receptores para que estas lipoproteínas ingresen a la célula. Eso básicamente con respecto a las apoproteínas. Se van a dividir, ¿no? De acuerdo en letras. Hay ApoA, ApoB, ApoC, incluso hay subtipos, C1, C2, C3. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones, pero básicamente esas son las dos funciones de las apoproteínas. Si nosotros resumiéramos todo el metabolismo de las lipoproteínas, en forma resumida, siempre es bueno estudiarlo en forma general, ¿no? Y ya luego lo vamos estudiando con mucho más detalle, para tener una mejor perspectiva. Diríamos que los kilomicrones son sintetizados en el intestino, viajan hacia los tejidos extrahepáticos y en los capilares, a través de la lipoproteína lipasa, van a hidrolizar sus triglicéridos. Estos remanentes kilomicrones regresan al hígado, en forma resumida. Con respecto al VLDL, se sintetizan en el hígado, tienen la misma vía metabólica, digamos, que los kilomicrones. Son degradados sus triglicéridos endógenos por la LPL y el remanente de VLDL se llama ahora IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Esta IDL, una parte regresa al hígado, otra parte se transforma en LDL, el cual tiene mayor porcentaje de colesterol. Justamente esta LDL transporta este colesterol hacia los tejidos extrahepáticos. Y parte de ella también regresa al hígado. Mientras que las HDL realizan una función contraria, más bien recoge el colesterol en exceso de estos tejidos extrahepáticos y lo llevan hacia el hígado. Por eso esta función se llama transporte inverso de colesterol. ¿Okay? Esto es en forma bastante resumida lo que es el metabolismo de la lipoproteína. Ya hemos visto los kilomicrones, ahora veamos las VLDL. ¿Dónde se sintetizan?
hígado. Hemos dicho que el 60% de su composición es por triglicéridos endógenos. Su función es transportar esos triglicéridos a los tejidos periféricos y va a tener etapas. La primera etapa es la liberación del hígado, es síntesis en el hígado. A diferencia de los kilomicrones, estas BLDL no necesitan pasar por la lengua, sino que pasan directamente hacia la sangre. ¿Ya? De repente por ahí, recuerden que cuando nosotros nos indican realizar preguntas para el examen, nos dicen 25% fáciles, 25% difíciles y 50% intermedios. Entonces, yo creo que las difíciles serían esas, ¿no? De que te digan, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia en el metabolismo de las BLDL con los kilomicrones? ¿No? Ya lo estamos diciendo, ¿no? Que las BLDL no necesitan pasar al hígado, pasan directamente a la sangre. Las BLDL, ¿qué apoproteína tienen? ApoB7. Mientras que las kilomicrones, ApoB48. ¿No? Entonces, tienen que también relacionar, ¿no? Estas lipoproteínas. Sobre todo las que tienen funciones similares, en este caso la BLDL y los kilomicrones. Entonces, cuando pasan a la sangre, estas BLDL se llaman BLDL nacientes todavía, o inmaduras. ¿Qué necesitan para madurar? O para que cumpla su función. Muy bien, necesitan de las apoproteína C2 y de la ApoE. ¿Y quién les presta? Porque es un préstamo. O les transfiere, les presta. Las HD. ¿Ok? Ahora sí, cuando ya recibe estas apoproteínas, recién se llama BLDL madura. Entonces, ahora sí, puede irse hacia los tejidos periféricos, entregar su carga de triglicéridos, porque ya tiene su C2, el cual va a activar a la LPL. Recuerden que esa lipoproteína lipasa también es activada por la insulina. ¿Ok? Hay un control también hormonal. Entonces, devuelven a la HDL estas apoproteínas, pero retienen todavía ApoE7. Entonces, estas remanentes de BLDL ahora se van a convertir en IDL. Ojo que acá existe un intercambio entre HDL y BLDL. ¿Qué tiene el HDL? O mejor dicho, ¿qué tiene el BLDL? En gran cantidad, triglicéridos. A cambio recibe de las HDL colesterol. ¿Ya? Pero colesterol esterificado. Ojo acá, colesterol esterificado. Bueno, acá hay una proteína, transferencia de colesterol. Bueno, eso nada más para que vean que hay proteínas que realizan esta conversión. 3, ahora se va a convertir a LDL. Recuerden que primero se convirtió en IDL, ¿no? También llamados remanentes de BLDL, que tienen, como les comentaba, dos opciones: o regresan al hígado o se convierten en LDL. En el LDL, en el hígado, estas IDL tienen como receptores ApoE, ¿no? Por eso la importancia de que reciban ApoE para poderse regresar al tejido, en este caso al hígado. Bueno, esto en forma más gráfica. El hígado secreta esta BLDL, que es rica en triglicéridos. Acá esta BLDL recibe la ApoE y la ApoC2 de las HDL, y luego se transporta hacia los tejidos periféricos, que son el tejido muscular y el tejido graso, ¿no? El tejido adiposo. Acá esta LPL va a ser activada por la ApoC2, lo cual va a degradar o utilizar los triglicéridos. De esta manera se convierte ahora en IDL, ¿no? Es más pequeñito, descargó sus triglicéridos. ¿Okay? Pero recibió colesterol de quién? De las HDL. Por eso es que se convierte en LDL, ¿no? Y hemos dicho que la LDL justamente es la que tiene mayor porcentaje de colesterol. ¿Ok? Ojo que acá también el glicerol, ¿no? Acá las LDL lo que hidrolizan son los ácidos grasos, pero recuerden que los triglicéridos están formados por ácidos grasos y glicerol. Este glicerol que se hidroliza
va también a regresar al líquido. No se pierde nada, es un buen reciclado. Entonces ahora esta LDL viajará hacia los tejidos extrahepáticos, donde tiene receptores, para descargar su contenido de colesterol. Recuerden que el colesterol es una molécula muy importante. Ustedes van a ver en la siguiente clase que el colesterol se utiliza para formar o para ser parte de las membranas, para formar sales biliares, para formar hormonas esteroideas, para formar, o es un precursor de la vitamina D. Entonces, no es tan malo como lo han catalogado durante muchos años. Ahora el problema es el alto consumo de carbohidratos. Ustedes van a ver en el siguiente capítulo, en lo que es síntesis de ácido graso, que esos carbohidratos, o el alto consumo de carbohidratos, al final se convierte en grasa. Y justamente eso es lo que provoca el sobrepeso y luego la obesidad. ¿Ok? Esto nada más para que vean, ¿no? Cómo es que se producen las VLDL a partir del complejo de Golgi, se forman unas vesículas y se va a ir formando esta macromolécula que es la VLDL, que tiene la P100. Acá, para que vean cómo se produce la transferencia de VLDL, ¿qué daba la HDL? ¿Qué le entregaba? Triglicéridos. ¿Ok? ¿Y qué daba la HDL a cambio? Colesterol. Ojo que es colesterol esterificado. Por eso están las iniciales CI. ¿Ya? C, colesterol esterificado. Bueno, y acá participa una proteína de transferencia. Y esto para que vean, de repente, con un poquito más de detalle, cómo se produce la hidrólisis, ¿no? de los triglicéridos, no solamente de las VLL, también hemos visto que se produce en la hidrólisis de los kilómetros. Esta es la lipoproteína lipasa, es una enzima, una de las pocas enzimas extracelulares, el cual va a ser activada por la C2, ¿ya? Por la ApoC2. Y de esta manera, este ácido graso va a ingresar, en este caso a la célula adiposa, al adipocito, y por una serie de reacciones, al final formará triglicéridos. De ahí el depósito o la formación de adipocitos, o la acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Hay una patología, ¿no?, donde hay una alteración en el metabolismo. ¿Por qué? Lo que sucede es que en estas personas hay una deficiencia de esta lipoproteína lipasa. ¿Qué creen que va a suceder si hay déficit de esta enzima? ¿No? Cuando hay alteraciones de los lípidos se llaman dislipidemias. Cuando en algunos libros lo ponen dislipemias. Hay primarias y secundarias. Las secundarias están relacionadas con alguna enfermedad, por un mal hábito dietético, por el consumo de fármacos, etc. El 90% de las dislipidemias, o un poquito más de repente, son dislipidemias secundarias. Pero hay un grupo ya más, o clasificadas como dislipidemias primarias, que son hereditarias. Son personas que tienen estas patologías a temprana edad, ¿no? Digamos 30, 25, ya están sufriendo de alteraciones en los lípidos, o altas concentraciones de colesterol, o altas concentraciones de triglicéridos, o dislipidemia mixtas, hipercolesterolemia, hipertriglicéridos. Entonces, ¿qué creen que va a suceder acá con estas personas que tienen déficit de esta LP? ¿Habrá hidrólisis de los triglicéridos? No. Ahora, puede ser diferente grados, ¿no? Puede ser que hay un déficit, digamos, el 50%, el 25%, o incluso personas que tienen cero de esta lipoproteína lipasa. Entonces, eso también va a reflejarse en los valores de triglicéridos. Porque si no hay esta lipoproteína lipasa, esos triglicéridos van a seguir en la sangre. Si uno le toma una muestra de sangre y determina la concentración de triglicéridos, vamos a encontrar triglicéridos de 1000, 1200, 1500, ¿no? Que es lo que llama la atención. Una persona joven que tenga esa concentración de triglicéridos. Y además, cuando uno le hace el examen, no, le comienza a preguntar, también tenga parientes, ¿no?, padres o tíos que tengan esta patología, entonces ya hay la sospecha, ¿no?, de una dislipidemia primaria. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de dislipidemias.
Bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo, solamente para que vean de que estas LDL se pueden oxidar y son fagocitadas por macrófagos, lo cual forman células escumosas, y esto con el tiempo va a formar la estereoclasis. ¿Ok? Entonces, no es que la LDL sea malo, sino que esta LDL se puede oxidar, y esto puede ser por diferentes factores, ¿no? Como radicales libres y muchos otros más. Bueno, sigamos entonces. Nos quedamos con las LDL. Mencionamos que las LDL entonces tienen mayor cantidad de colesterol, ¿ok? A diferencia de las otras lipoproteínas. ¿Cuál es su función? Es entregar ese colesterol hacia los tejidos periféricos. Ahora, cuando va a entregar este colesterol, esta LDL tiene receptores para esta LDL, porque para que una molécula llegue a la célula, se pegue, o sea, no basta con que se pegue, sino tiene que tener un receptor. Entonces, hay receptores que son específicos para esta LDL, ¿no? También llamamos receptores de ApoE100 y ApoE. Entonces, una vez que esta LDL es captado, ¿no? Va a ingresar por endocitosis y vamos a ver que va a entregar todo su contenido, todo lo que le resta, ¿no? De contenido. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como ha entregado su contenido, sobre todo de colesterol, hay una... A ver, para yo poder obtener, o para que una célula pueda obtener colesterol, lo puede obtener de dos formas. Uno, que la misma célula sintetiza el colesterol, eso lo van a ver ustedes en el siguiente capítulo, y hay una enzima clave en esa síntesis, ¿no? Que se produce a partir de este tipo de enzima, es la hidroximetilglutarin coenzima de reductasa. Ustedes han visto en carbohidratos enzimas claves, ¿no? Las fijas, porque si yo inhibo esa enzima, voy a inhibir toda la vía metabólica. En la síntesis de colesterol, y eso chicos, probablemente en el examen, la enzima clave es la hidroximetilglutarin reductasa. Si yo inhibo esa enzima, inhibo la síntesis de colesterol en las células. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de que la célula pueda obtener colesterol, por propia síntesis. La otra forma es a partir del colesterol que entrega las LDL. Pero si yo entrego LDL, o mejor dicho, si yo entrego colesterol a partir de las LDL, entonces tengo que inhibir a mi síntesis celular. No sé si se entiende. O sea, no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo captar de las LDL y además producir yo mismo mi colesterol. Entonces, siempre hay una inhibición. Por ejemplo, yo no puedo sintetizar ácidos grasos y a la vez oxidar ácidos grasos. Hay siempre una molécula que me va a inhibir a la otra vía metabólica. Recuerden que eso depende del estado fisiológico de la persona. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. La inhibición de la enzima hidroximetilglutarin reductasa disminuye la síntesis de receptores, ¿no? Entonces, parte se va a esterificar, ¿no? Ese colesterol. Esto es cómo se produce justamente este proceso de captación de las LDL. Acá tienen las LDL, ¿no? Supongamos que acá es la sangre, esta es la LDL. Acá en la célula tiene receptores para esta LDL, que está unida a una proteína llamada clatrina, ¿no? Que es una forma de fijar estos receptores. Entonces, llega el LDL a la célula, ingresa por un proceso de endocitosis, se forman unas vesículas y luego disminuye el pH de tal manera que estos receptores, ¿no? Van a regresar hacia la membrana celular y esta LDL va a liberar todo su contenido, ¿no? ¿Qué libera? Aminoácidos, es decir, las apoproteínas, ácidos grasos de los triglicéridos, fosfolípidos y también colesterol, ¿no? El cual, este colesterol puede ser esterificada para almacenarse. ¿Ok? Entonces, esto es de forma bastante resumida cómo es que se produce la captación de las
LDL. Ahora, también es importante porque nos permite saber qué es lo que sucede en personas que tienen altas concentraciones de colesterol de las LDL. ¿Qué sucede en estas personas? Que este receptor, o dos cosas, hay una disminución del número de receptores, o dos, hay una nulo de receptores, o mejor dicho, o es que la cantidad ha disminuido, o es que la calidad ha disminuido. Me refiero a calidad cuando puede haber unión, pero no se producen los siguientes pasos. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Qué creen que va a producir cuando hay una deficiencia de este receptor de LDL? En forma similar a lo que vimos anteriormente. ¿Qué sucederá en esta persona? También es una dislipidemia primaria. En el anterior, ¿qué se producía? Los triglicéridos aumentaban en la sangre. Acá, ¿quién va a aumentar en la sangre? El colesterol. Pero ojo que es colesterol de las LDL. A eso se llama hipercolesterolemia. Y como es hereditario, le llaman hipercolesterolemia familiar, ¿no? Por deficiencia de los receptores de LDL. También pregunta examen, chicos. Pregunta examen. Esto nada más para que vean que el colesterol es esterificado, es decir, se va a este grupo OH, es reemplazado por un ácido graso, y ahora ya no se llama colesterol, ahora se llama esta de colesterol o colesterol esterificado. ¿Quién realiza esta función? Una enzima llamada ACA, acetilcolesterol aciltraferasa. Bueno, esto para que vean que estas LDL, cuando sobre todo la persona tiene gran cantidad de LDL y también tiene algunos hábitos nocivos, por ejemplo, consumo de tabaco u otro, una inadecuada alimentación, esta LDL puede ser oxidada. ¿Ya? Mejor lo vemos acá en un gráfico. Acá tenemos el LDL, ¿ok? Está bonito ahí, ¿no? Entregando su colesterol, pero ¿no? La persona, por diferentes motivos, comienza a producir radicales libres. Superóxido de dimutasa, óxido nítrico, peróxido. ¿No? Esto lo van a ver en el capítulo de radicales libres. Y ahora esta LDL es oxidada. Entonces cambia su configuración. Como ahora es una molécula extraña, porque ha cambiado su configuración, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Como no lo reconoce, lo que hace es comenzar a estos monocitos que se encuentran en esta zona. Esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Esto es un vaso sanguíneo. Ustedes saben por anatomía que tiene diferentes zonas, una zona íntima y luego tenemos la zona muscular. Entonces, estos monocitos van a migrar y se van a convertir en macrófagos. ¿Y cuál es la función de los macrófagos? Fagocitar. Como es un cuerpo extraño, va a fagocitar el colesterol, el colesterol de las LDL oxidadas. ¿Y esto qué va a producir? Que se formen más células musculares, va a producir más citoquinas, diferentes sustancias, de tal manera que al final se forma acá un ateroma. Que puede tener dos consecuencias, ¿ya? Que vamos a ver luego. Uno, de que se estreche el diámetro del vaso sanguíneo y produzca un infarto a nivel cardíaco, por ejemplo. U otro, que se rompa este ateroma y forme un trombo, el cual puede viajar, supongamos, al pulmón o al cerebro, lo cual producir también un infarto. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle con la aterosclerosis. Esto lo van a ver con mucho más detalle en otros puntos, cuando ustedes estudian farmacología, pero ya vayan viendo cuál es el principio de la historia. ¿Por qué se formó esta aterosclerosis? Bien, con respecto a las HD, ¿no? Las últimas, las lipoproteínas, las más pequeñitas, estas tienen múltiples funciones que incluso todavía se siguen descubriendo, ¿no? Algunas funciones de las HD, las funciones nuevas. Entonces, se forman en el hígado y también en el intestino, primero como proteínas, el cual va adquiriendo lípidos. ¿Cuál es su apoproteína característica? La ApoA1. 70% de todas sus apoproteínas está formado por ApoE1.
y tiene tres funciones. ¿Cuál es la primera? Primera función. Entregar, ¿no?, algunos lípidos a otras lipoproteínas. Por ejemplo, va a entregar ApoC2 y ApoE a las BLL y también a los kilomicrones. Esa es su primera función. Transferir apoproteínas, ¿no?, que ya sabemos que tienen funciones importantes en el metabolismo de lipoproteínas. Dos, estas HL, ¿no?, las proteínas, tienen una forma de disco al inicio, que solamente tienen fosfolípidos y algunas apoproteínas. Pero luego van a ir captando colesterol, no solamente al tejido periférico, también de algunas lipoproteínas, para que luego lo devuelvan hacia aquí. Y de esa manera ese colesterol se pueda eliminar. ¿Qué más? Este colesterol que recibe el HL tiene que ser esterificado, porque si estando esterificado, digamos, podría acumularse, ¿no?, podría formar los ateromas. Lo que dicen acá. Una vez que el colesterol es captado, es inmediatamente esterificado. ¿Y cuál es esa enzima que permite esa esterificación? Ya hemos visto, es el LK, ¿ya?, que es la lecitina colesterol aciltraferasa, que es sintetizado en el hígado. 3. El transporte inverso del colesterol. Es decir, va a captar el colesterol en exceso de diferentes tejidos, lo va a esterificar y luego ese colesterol esterificado, o dos cosas, o lo devuelve al hígado o lo transfiere a otras lipoproteínas que van a ir al hígado. Entonces, esas son las funciones principales de las HL. Acá lo vamos a ver con más detalle. Entonces, HDL son sintetizadas en el intestino y también en el hígado. Vean que nace como una forma de disco, una forma discoidal, porque básicamente ayuda a hacer fosfolípidos y proteínas, que luego, conforme va adquiriendo lípidos, va formando una forma, va tornándose una forma esferoidal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las HDL? ¿No?, que lo llaman algunos HDL3. Van captando colesterol, ¿ok?, de los diferentes tejidos. Este colesterol, o estas HDL, ahora son, o se denominan HDL de tipo 2, ¿no?, que son mucho más grandes, el cual puede transferir este colesterol a la BLL, o si no, él mismo lo va a entregar hacia el hígado. A esto se llama transporte inverso o reverso de colesterol. Y de ahí el nombrecito, ¿no?, de colesterol bueno, porque lo que hace es eliminar de cierta manera el colesterol en exceso. Y que ha sido ratificado con estudio epidemiológico. Se fue a una isla donde se hizo un estudio de 10 años de cuáles eran esos factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y se vio que las altas o las bajas concentraciones de esta HDL va a permitir que la persona tiene alto riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Aunque eso todavía ahora se está debatiendo, ¿no? Parece que no se realizó un buen análisis de los datos. Bueno, es lo mismo, ¿no?, la HDL. Y esto para que vean, ¿no?, cómo es que se realiza esta reacción catalizada por el LK, ¿no? Este HDL tiene fosfolípidos en la membrana, el cual van a ser utilizados para esterificar este colesterol. Y esto nada más para que vean de cómo se forma la aterosclerosis. Hemos visto que esta LDL va a ser oxidada y van a formar estos ateromas, que con el tiempo, ¿no?, se va acumulando más tejido, se produce todo un proceso inflamatorio, el cual uno puede cubrir todo el vaso sanguíneo, con lo cual la sangre no va a poder circular y va a haber un infarto, podría haber un infarto por falta de oxígeno, o dos,
que se forma un trombo con la adición de plaquetas y otros más, otra molécula, y que ese trombo viaje a otros órganos y produzca un infarto. Por eso es que se estudian los lípidos, porque los lípidos tienen relación con la aterosclerosis y también con la obesidad. ¿Ok? Esa es la importancia del estudio de los lípidos. Y lo que les comentaba, ¿no? Hay alteraciones metabólicas de los lípidos, que pueden ser primarias o secundarias. Un ejemplo, lo que mencionábamos con respecto a la deficiencia de la LPL. A esta patología se llama quilomicronemia hereditaria, donde la característica que tienen alta concentración de triglicéridos mayores a 1000, y también estas personas tienen constantes cuadros de pancreatitis, porque estos ácidos grasos de cierta forma inflaman el páncreas. Otra patología puede deberse a una deficiencia funcional de la ApoE. Recuerden que la ApoE me sirve para que estas lipoproteínas regresen al hígado. Entonces, si hay deficiencia de estas ApoE, lo que va a producir es aumento de colesterol, hipercolesterolemia, ¿no? Y a la larga, aterosclerosis a temprana edad. Otra alteración metabólica viene a ser la hipercolesterolemia familiar o hereditaria, que hemos visto que se debe a una alteración o un defecto en los receptores de las LDL, lo cual provoca altas concentraciones de colesterol. Imagínense ustedes, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes que se realiza un estudio de colesterol y tenga un resultado de 400 miligramos por decilitro, ¿no? Van a ver ustedes en la práctica que los valores deben ser menores a 200, entonces los valores deseables. Pero que tenga una joven 400 de colesterol y que haya tenido antecedentes familiares de infartos cerebrales o infartos al corazón, podríamos estar ante un cuadro de hipercolesterolemia familiar. Entonces, tiene que tratarse rápidamente porque eso puede producir una aterosclerosis prematura. Y además también, otro cuadro es cuando hay un desequilibrio entre la síntesis de triglicéridos en el hígado y la secreción de las BLD. Entonces, lípidos, esos triglicéridos, no deben quedarse en el hígado. Tienen que llevarse, transportarse al tejido adiposo, al tejido muscular, donde sea, pero en el hígado no debería haber, o debería haber una mínima cantidad de triglicéridos. Si sucede un desequilibrio, va a formar esto, el hígado graso. Lo llaman no alcohólico, porque el alcoholismo también produce hígado graso. Para diferenciarlo, lo llaman hígado graso no alcohólico, o también llamado esteatosis hepática. ¿Ok? Esteatosis hepática. ¿Y quiénes tienen mayor riesgo de tener esta esteatosis hepática? Las personas que presentan obesidad o diabetes mellitus tipo 2. Oye, este es el cuadro que les mencioné, ¿ya? Con respecto a lipoproteínas, las funciones, dónde se forman, ¿ya? Yo les digo, primero lean esto y después comienzan a leer las otras partes, ¿ya? Para que puedan profundizar. Esto para que vean nada más que el suero de las personas que tienen altas concentraciones de triglicéridos es un suero turbio. Nosotros le llamamos en laboratorio un suero lipémico. Esto es lo normal, ¿no? Un suero transparente. Pero cuando hay gran cantidad de triglicéridos, vamos a encontrar un suero. Muy bien. Hasta acá la primera parte. Estamos con la hora. ¿Qué hora tiene, chicos? Hasta las 10:30, ¿no? Ya. Bueno, ahora continuamos. Y ya hemos visto cómo se transportan estos lípidos. Ahora vamos a ver cómo que se sintetiza estos triglicéridos. Hemos visto que a veces cuando uno consume en exceso, sobre todo carbohidratos, también proteínas, estos se van a transformar al final en ácidos grasos y estos se transforman en triglicéridos. Entonces, vamos a estudiar a los ácidos grasos. Hoy vamos a ver la síntesis y la siguiente clase van a ver lo que es el proceso de beta oxidación para obtener energía. Entonces, recordando algo de los ácidos grasos, eso está formado por una cadena de carbonos y tiene un grupo carboxilo terminado. En sí son anfipáticos, ¿no? Porque esta cadena es hidrofóbica, pero esta partecita, el carboxilo, es hidrofílico.
Bueno, acá en fisiológico se encuentran, tienen carga negativa, ¿no? Bueno, de naturaleza antipática y se transportan en la sangre unidos a lipoproteínas, pero si están libres en la sangre, como van a ver ustedes en la beta-oxidación, estos ácidos grasos se liberan a la sangre, es decir, solitas, pero no pueden estar solas, no pueden estar, tienen que estar con un transportador. Cuando están solas, ácidos grasos solitos, el transportador viene a ser la albúmina, ¿ya? Ojo con eso, que también podría ser pregunta de examen. Ustedes saben, por química puede ser saturados, insaturados. Cuando son insaturados tienen uno más dobles enlaces. Pero en el humano vamos a encontrar sobre todo los saturados o los monoinsaturados. Ahí tienen el ácido graso, la cadena hidrofóbica y el grupo carboxilo. Este es el saturado sin dobles enlaces y esto es el insaturado o no saturado, que puede tener uno o más dobles enlaces. ¿Qué más? Tenemos que saber que estos ácidos grasos también se clasifican de acuerdo al número de carbonos que tengan. Si son de 2 a 4 carbonos, se consideran de cadena corta. Si tienen entre 6 a 12 carbonos, de cadena media. Y si tienen más de 22, como sucede en los ácidos grasos a nivel del cerebro, se llaman ácidos grasos de cadena larga. Importante porque ya hemos visto, por ejemplo, que los ácidos grasos de cadena corta, su proceso de digestión es diferente. Rápidamente pasan no necesitan formar micela, se van a la sangre rápida, no pasan por la linfa, se van a la sangre directa, ¿no? Porque son cadenas de ácidos grasos cortos. En los humanos tenemos sobre todo el número par y bueno, esto en el cerebro. En cuanto a la nomenclatura, por ejemplo, ¿qué significa 20, 2.4, 5, 8, 11,14? ¿Qué significa esta nomenclatura? Que tiene 20 carbonos y 4 doble enlaces entre carbonos 5 y 6, 8 y 9, 11 y 12 y 14 y 15. Esta es la nomenclatura clásica. Pero también hay una nomenclatura con ácido graso omega, que está en la nomenclatura cuando yo comienzo a contar a partir del grupo carboxilo. Pero cuando yo comienzo a contar del grupo metilo, o sea, del otro extremo, va a tener esta nomenclatura, omega. En este caso, el ácido araquidónico será omega 6, que es precursor de otros ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el ácido linoleico, que es precursor del ácido araquidónico, el ácido omega 6. Pero también hay otro ácido, el ácido linoleico, que son omega 3, importante sobre todo en el desarrollo de los recién nacidos, tanto para el crecimiento y para el desarrollo. Ahora, ¿por qué ácidos grasos esenciales? ¿Por qué ese nombrecito? Muy bien, ¿no? Porque no son sintetizados por el organismo. Nosotros los obtenemos a partir de los alimentos de origen vegetal o suplementados, ¿no? Lo que ustedes habrán visto en los comerciales, ¿no? Los productos lácteos, por ejemplo, tiene omega 6, omega 3, todos son omega posibles, justamente porque el organismo no lo puede sintetizar, necesita adquirirlo de fuentes sexuales. Esto pero ya lo vimos, ¿no? Los ácidos grasos a nivel de los humanos, en la leche, ¿no? que consumimos, tiene sobre todo ácido butírico, ácido cáprico. Vean que todos son el número par. Acá tienen el ácido linoleico, que tiene 18 carbonos, con 2 dobles enlaces, en 9 y 12. El ácido linoleico, ojo acá, uno es linoleico y el otro es linolénico. No se van a confundir. Que tiene 3 dobles enlaces. ¿Cómo se llaman estos ácidos grasos? Esencial, ¿no? Y el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos con 4 dobles enlaces, que es precursor de las prostaglandinas, ¿no? Uno de los eicosanoides que vamos a ver el día de hoy. Bueno, creo que es, no sé si pasarles el video. A ver, vamos a ver el video, porque tengo esta partecita de síntesis de ácidos grasos.
en el video nos dice que las fuentes de energía son el glucógeno y también los triglicéridos, ¿no? Depende del estado fisiológico. Los triglicéridos están formados por ácido graso, tres ácidos grasos y el glicerol. ¿Okay? Nada más un recordatorio de que los ácidos grasos son cadenas alifáticas, ¿okay? Con su grupo carboxilo. Y en la síntesis de ácido graso, ojo, acá en la síntesis participan dos enzimas importantes. Ahora lo vamos a ver. Una vez que consumimos los alimentos, el exceso de, sobre todo de carbohidratos, a nivel del hepatocito, que sucede especialmente en la síntesis de estos ácidos grasos, va a permitir la formación de triglicéridos. Ahora, acá hay un detalle, que la acetilcoenzima que se encuentra dentro de la mitocondria no puede salir de la mitocondria por la coenzima, que es una molécula gigante. Entonces lo que hace es convertirse en otra molécula que viene a ser el citrato. Entonces, de esta manera, este citrato sale de la mitocondria del citosol y nuevamente se transforma en acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima va a sufrir una serie de modificaciones. Hay una enzima llamada ácido graso sintasa, el cual va adicionando, ¿ya?, carbonos de 2 en 2. ¿Okay? También otra enzima importante acá es la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, ojo acá, enzimas claves, la acetilcoenzima carboxilasa, el cual va a transformar la acetilcoenzima en malonilcoenzima, el cual, como les mencionaba, va a ingresar a este complejo enzimático. Vean, es una enzima. Imagínense una galería donde cada una de las tiendas vienen a ser enzimas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta molécula va a ingresar en esta galería enzimática, que incluso es doble, ¿no?, es duplicada, donde en cada una de estas tiendas va a sufrir una serie de reacciones: hidratación, va a sufrir procesos de reducciones, de tal manera que de lo que era una molécula de 2 carbonos, al final, ya van a ver ustedes, al final de cuentas, por una serie de pasos repetitivos, se va a transformar. Vean, acá hay solamente 2 carbonos, este es un transportador, el ACP, va a transportar esta molécula de 2 carbonos, que es el malonil, lo va a transportar a las diferentes enzimas, donde va a sufrir esta serie de reacciones químicas, y va a ir repitiendo, y luego va a ir adicionando de 2 en 2, de tal manera que al final vamos a obtener una molécula de 16 carbonos, ¿no?, que viene a ser el ácido palmítico o palmital. Entonces acá coge otra molécula que también tiene 2 carbonos, se libera un carbono, y vean que esta molécula, que ahora tiene 1, 2 y 3 carbonos, va a sufrir una serie de reacciones, ¿no?, hidrataciones, reducción. Bueno, quisiera un poquito adelantar, un poco lento el... ¿Okay? Entonces se va a uno de los, digamos, una de las tiendas de esta galería, sufre una reducción, ¿no? Este ACP es el transportador. Acá participa una enzima, un agente reductor, que es el NADP, ojo acá, NADPH. Luego va a otra galería, se libera agua, hay una deshidratación. ¿Okay? Se va a otra tienda, otro proceso de reducción. Vean que acá el NADPH es básico. Este es básico. Ahora viaja a otro, ¿no?, ahora libera, coge otra molécula y va a hacer lo mismo. Esto se repite. Entonces va formando el ácido graso de 2 en 2 en 2 en 2 en 2 hasta formar una molécula de 16 carbonos. Un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, ¿no?, que no tiene dobles enlaces. ¿Ok? Y es a partir del ácido palmítico que se podrían formar otros ácidos grasos más de mayor tamaño, pero este ácido graso en el hígado al final se va a convertir en triglicéridos, ¿no?, el cual será transportado hacia el tejido periférico, pero básicamente hacia el tejido adiposo. ¿Okay?
Esta es en forma resumida cómo es el proceso de síntesis de los ácidos grasos. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. A ver, si yo lo quiero resumir, diría así, ¿ya? El exceso de glucosa, ya ustedes han visto lo que es la glicólisis, va a formar, por proceso de glicólisis, va a formar piruvato. ¿Ok? Ya ustedes todos lo saben. Este piruvato ingresa a la mitocondria y acá en la mitocondria, este piruvato se va a convertir en oxalacetato y acetilcoenzima. Ahora, si el organismo no necesita energía, no va a pasar el ciclo de Krebs, sino tiene que formarse triglicéridos. Entonces, el problema con esta acetilcoenzima, que debe estar acá en el citoplasma, porque es el sustrato para realizar la síntesis de ácidos grasos, por esta coenzima no puede atravesar la mitocondria. Entonces, ¿qué hace un artificio? Se convierte, o se une, mejor dicho, al oxalacetato y se transforma en citrato. Este citrato sí tiene un transportador en la membrana de la mitocondria y va a pasar al citoplasma. ¿Okay? En el citoplasma, este citrato libera su oxalacetato y nuevamente se convierte en acetilcoenzima. ¿Okay? Vean qué ingenio, ¿no? Para realizar este artificio. Entonces, este acetilcoenzima, mediante una enzima, que es la enzima clave, chicos. La enzima clave en la síntesis, que es la acetilcoenzima carboxilasa. Clave porque si yo inhibo esta enzima, voy a inhibir la síntesis de ácidos grasos. Ahora se va a convertir en malonilcoenzima, que por intermedio de una enzima, ¿recuerdan la galería? ¿Cómo se llama? La galería de enzimas. La sintasa de ácidos grasos, utilizando NADPH, va a convertir esta malonilcoenzima con aporte de la acetilcoenzima en el primer ácido graso llamado ácido palmítico o palmita. ¿Cuánto carbono tiene? 16. El cual puede unirse al glicerol 3-fosfato, ¿no? Luego de activarse, por supuesto, para que se formen triglicéridos, los ácidos grasos deben ser activados, y con el glicerol 3-fosfato va a formar triglicéridos, el cual va a ser transportado por las VLDL hacia el glicerol. Entonces vean cómo todo tiene correlación. Sino que a veces lo estudiamos en partecitas, por fragmentos, y a veces como que un poco nos marea. Pero vean, si lo vemos en macro, vemos cómo tiene relación, todas esas vías metabólicas tienen relación. Muy bien, entonces, ¿dónde se produce la síntesis de ácidos grasos? En el hígado, principalmente, pero también, ¿dónde más? La glándula mamaria, pues, cuando estando la madre tratando de lactar, necesita formar leche, entonces necesita formar ácidos grasos. ¿Ok? ¿A partir de qué se forman? Del exceso de carbohidratos y proteínas. Parte también se produce en el tejido adiposo, ¿ya? Pero básicamente es en el hígado y en el citosol. ¿Ya? Ojo que es en el citosol. ¿De dónde provienen los carbonos para formar los ácidos grasos? Y hemos dicho de la acetilcoenzima. Entonces, este es el precursor, ¿ya? De los ácidos grasos. Y es precursor de otras moléculas más. También es precursor del colesterol, es precursor de los cuerpos cetónicos. Recuerden, esta acetilcoenzima es una molécula clave en varios procesos metabólicos de los lípidos. Acá necesitamos ATP, porque para formar moléculas, para juntar esos enlaces, necesitamos energía. ¿Quién me proporciona esa energía? Básicamente ATP. Ya con eso no vamos a marear. ¿Qué más? Necesitamos algunas reacciones de óxido-reducción. ¿Y quién me da esas equivalentes reductores? El NADPH. No vayan a confundirse con el NAD. Acá es NADPH. Lo podemos dividir, esta síntesis de ácidos grasos, en tres etapas. Uno, en la acumulación de sustratos en el citosol. O sea, de la mitocondria pasa al citosol. Dos, en la síntesis de ácido palmítico en el citosol. Hemos dicho que tiene 16 carbonos. Y tres, que a partir de ese ácido palmítico se produzcan otros ácidos grasos.
porque yo necesito ácidos grasos de mayor tamaño. A ese proceso de alargar los ácidos grasos se llama elongación. Pero también necesito ácidos grasos con doble cadenas, porque recuerden que este ácido palmítico es completamente saturado. A ese proceso se llama insaturación. Insaturación, cuando formo ácidos grasos con dobles enlaces. Eso sucede en el retículo endoplasmático. Muy bien, entonces empezamos. Primero, la producción de acetilcoenzima A. Hemos dicho que esta acetilcoenzima A no puede atravesar la membrana de mitocondria y para ello se une al oxalacetato y forma el citrato. ¿Ok? Acá lo ven mejor. Tenemos acá la acetilcoenzima que se va a unir al oxalacetato. Esta partecita es la matriz mitocondrial. Esta parte es el citosol. ¿Ya? Esta es la membrana de la mitocondria. Entonces, el citrato que se ha formado por la citrato sintasa va a pasar la membrana de la... se me fue el nombre. La membrana de la mitocondria y acá en el citosol, este citrato se va a formar, se va a hidrolizar en oxalacetato y acetilcoenzima, ¿no? Por una ATP citrato liasa. Vean que acá esta acetilcoenzima ahora sí ya puede ser fuente de la formación de ácidos grasos. ¿Okay? Esta es la primera parte. Segunda parte. Ahora, esta acetilcoenzima debe convertirse en malonilcoenzima. Malonilcoenzima. Porque es a partir de estas dos moléculas en que se forma el ácido palmítico. ¿Quién es la enzima? La enzima clave acá. ¿Recuerdan? Si yo le pregunto en el examen, ¿cuál es la enzima clave en la síntesis de ácido graso? Acetilcoenzima carboxilasa. ¿No? Porque ¿qué es lo que hace? Introduce una molécula de CO2. ¿Y de dónde introduce esa molécula de CO2? A partir de bicarbonatos. Se le llama a estas carboxilasas enzimas ABC. ¿A de qué? ATP, porque necesita ATP. B de bebé, ¿cómo de bebé? No, de biotina. Recuerden que algunas enzimas necesitan cofactores enzimáticos, entonces necesita biotina. Y C de CO2. ¿Ok? ABC. Entonces, ahora ya tengo malonilcoenzima. Acá, esta enzima es regulada, ¿no? Hay inhibidores positivos, o hay inhibidores y también hay estimuladores, ¿no? Las hormonas son de cierta forma inhibidores indirectos. Indirectos. ¿Por qué? Vamos a ver acá. La insulina, ¿qué es lo que va a hacer con la síntesis de ácido graso? ¿Lo estimula o lo inhibe? La pregunta, ¿estimula o inhibe? Si yo tengo gran cantidad de estos carbohidratos, ¿qué va a hacer la insulina? Lo va a estimular, ¿ya? Lo va a estimular, pero lo hace en forma indirecta, porque a quien va a estimular esa otra enzima que es la proteína fosfatasa. Esta es la que va bien, activa a la acetilcoenzima A carboxilasa. Mientras que los enemigos de la insulina, ¿recuerdan quiénes serán? Los contrarios. Glucagón, la epinefrina, hacen el efecto contrario. Pero también vean que es un efecto indirecto. ¿Ya? Es indirecto. No lo compliquemos acá, solamente recuerden que tienen un efecto estimulador e inhibidor indirecto de la síntesis de ácido graso. Estos nombrecitos, de verdad que se nos va a pasar, pero eso sí quiero que se recuerden, ¿no? Que estas hormonas de cierta manera estimulan este proceso de síntesis de ácido graso. Luego, ¿cómo está? Esta malonilcoenzima, acá le ponemos una flechita,
va a sufrir la acción ahora de esta enzima, este complejo enzimático llamado sintasa de ácido graso. Esto solamente por cultura general, ¿ya? ¿Cómo se produce este proceso? Porque en verdad es bastante complejo. ¿Qué es lo que hacemos? Estos son, lo que está en el verdecito son las enzimas, ¿no? Una partecita, un cachito de las enzimas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace la enzima sintasa? Coge del acetil enzima un carbono, ¿ya? Coge un carbono, y luego también va a coger de la malonilcoenzima otro carbono. De tal manera, luego une estos carbonos y por un proceso de oxidorreducción y de deshidratación, al final lo que forma es esto, ¿no? Una molécula que tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Esta molécula de 4 carbonos va a seguir el mismo proceso. Entonces, va a coger nuevamente de acá del malonilcoenzima 2 carbonos y por esa serie de reacciones sucesivas va a formar ahora un carbono de 6 carbonos. Y así, luego formará 8, 10, 12, 14 hasta formar, ¿cuánto? 16 carbonos. Que es el ácido palmítico o palmitano. Ya, vean acá, ¿no? Por reacciones sucesivas, por oxidorreducción, deshidratación, hace lo mismo, hace varias repeticiones hasta formar el ácido palmítico. Que es el producto de la oxidación, perdón, de la síntesis, el primer producto de la síntesis de ácidos grasos. Pero como les comentaba, algunos tejidos como el cerebro necesitan ácidos grasos de cadena larga. Entonces, ese ácido palmítico lo voy a alargar. Voy a introducir más moléculas de carbono a partir de, del malonilcoenzima. ¿Ok? Y utilizando también NADPH, ¿no? Porque hemos dicho que este es el agente reductor en este proceso de síntesis de ácidos grasos. Pero también otras necesitan ácidos grasos de cadena de doble enlace. Ese proceso se llama desaturación, ¿no? Y es bastante complejo. Esto se produce en el retículo inflamático liso. Hay un proceso de oxidación, acá también participa el oxígeno. Este primer doble enlace se produce entre los carbonos 9 y 10, ¿no? Produciendo el ácido oleico y el ácido palmitoleico. Acá dice, se puede generar ácido graso poliinsaturados combinando desaturación y alargamiento. O sea, puede haber ambos procesos a la vez. Que yo alargue el ácido graso y que también forme dobles enlaces, ¿no? Como lo vamos a ver acá en este diagrama. El ácido palmítico de 16 carbonos se va a alargar con una elongasa. Acá son enzimas específicas. Va a formar ahora el esteárico que tiene 18 carbonos, ¿no? Y acá vean, hay una elongasa que va a formar este ácido oleico, el llamado omega 9. También puede formar omega 6, por una desaturasa, va a formar el ácido oleico, otra desaturasa alfa-litoleico y así. Hasta formar, por ejemplo, el ácido araquidónico que tiene 20 carbonos con sus dobles enlaces. ¿Okay? Entonces, es un proceso bastante complejo, pero que nos sirve justamente para formar estos ácidos grasos. Ojo que el humano no puede sintetizar los dos ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles serán? Linoleico y linoleico. Bien, chicos, ¿estamos a la hora? ¿Nos falta tiempo? ¿Ya acabamos? Esto ya lo dijo, es con respecto a la formación de los eicosanoides, ¿no? Son moléculas que sirven o que tienen una función, digamos, hormonal autocrina, que participa en diversas funciones, que se van a sintetizar a partir